Bueno, esta lectura hace hincapié en la necesidad de información empírica sobre la historia y de conocimientos técnicos en materia de economía. La educación para la ciudadanía mundial es un tema amplio y complejo que debe abarcar los aportes de la historia, la geografía, el estudio interdisciplinario de las culturas, las religiones y todo ello en mutua interacción y complejidad creciente conforme va aumentando la madurez del alumno. Si en la escuela y en la universidad del mundo no se ofrece una buena base para la cooperación internacional, lo más probable es que nuestras interacciones humanas se vean mediadas por normas tan débiles como las del mercado que concibe la vida humana principalmente como instrumentos para obtener una ganancia. Por lo tanto, las instituciones educativas del mundo tienen una tarea muy importante. En el mundo abundan estereotipos culturales y religiosos, como por ejemplo la equipación del Islam con el terrorismo. Para empezar a terminar estos estereotipos es importante que los niños y niñas aprendan a relacionarse de otra forma en el mundo. Ellos deben llegar a entender tanto las diferencias que impiden la comprensión mutua entre grupos y naciones distintos, como las necesidades y los intereses compartidos que le dan un rol protagonista a esa misma comprensión para la resolución de problemas en común. El conocimiento sobre las numerosas tradiciones religiosas del mundo reviste de igual importancia para el avance de la democracia. Los niños y las niñas presentan una curiosidad natural por los rituales en las ceremonias, los rituales y los festejos de otras naciones y religiones, de modo que es buena idea capitalizar esa curiosidad desde sus principios, contándoles historias que sean acordes a su edad sobre las diversas tradiciones del mundo y pidiendo a los niños de distintos orígenes que describan sus prácticas y creencias. Por ejemplo, se les puede contar historias hindúes budistas que de hecho son religiones que están creciendo en Estados Unidos. Según Tagore, los horrores de la Primera Guerra son resultados en gran parte de ciertas falencias culturales, pues las naciones les enseñaron a sus niños y niñas que la dominación era mejor que la comprensión mutua y la reciprocidad. El objetivo de la ciudadanía mundial sería que todos los humanos más pequeños tuvieran un conocimiento rico de las principales regiones, sin estereotipos, que aprendieran nociones básicas de la historia mundial. Por otra parte, uno de los aspectos más descuidados de la educación para la ciudadanía mundial es la enseñanza de lenguas extranjeras. En cuanto a la nación propia en sí misma, es necesario estimular la curiosidad por los distintos grupos que la componen, sus diversas historias y las diferentes oportunidades que recibe cada uno. Cuando los alumnos llegan a la educación terciaria o universitaria, necesitan desarrollar sus capacidades como ciudadanos del mundo con mayor grado de complejidad. Como vemos en estos ejemplos negativos, pero también en los ejemplos positivos del modelo de las Naciones Unidas y del Programa Internacional para la Solución de Problemas Futuros, la historia mundial, la geografía y los estudios culturales solo pueden promover el desarrollo humano si son enseñados en un marco que estimule el pensamiento crítico y la investigación. Por lo tanto, yo creería que la historia mundial y los principios económicos deben enseñarse desde una perspectiva humanística y crítica para que resulten útiles en la información de ciudadanos del mundo en que nos movemos. Vivimos en un mundo donde nos encontramos frente a otros cruzando brechas como lo es la geografía, el lenguaje y la nacionalidad.
Los problemas económicos, ambientales, religiosos y políticos tienen un alcance mundial. No hay ninguna esperanza de resolver esos problemas si las personas que se encuentran distantes no se unen. Por ejemplo, el calentamiento global, la esclavización, trata de personas, el abuso sexual, el peligro de las armas nucleares y el futuro de la energía nuclear. Todo esto se podría afrontar de verdad si existiera un diálogo a nivel multinacional. Al unirnos, todos podríamos combatir con eso, pero se hace todo lo contrario. Al final, todo es un negocio para los más grandes. Pero después de todo, todos estamos conectados de alguna u otra forma. La economía global nos vincula a todos en nuestras decisiones más básicas como consumidores, afectando el estándar de vida de otras personas que habitan en países lejanos. Todos los días nuestros actos inciden en la vida de otra persona. Entonces, en este caso, la educación debería proporcionarnos los elementos necesarios para ese diálogo multinacional. En las escuelas y universidades del mundo no ofrecen una buena base para la cooperación internacional, todo se vendría abajo, ya que es una tarea muy importante inculcar en los alumnos la capacidad de concebirse como integrantes de una nación, es decir, comprender al menos en parte la historia y las características de los diversos grupos que conocimientos acerca de los subgrupos étnicos, religiosos y de género que conforman alguna nación, además sobre las tradiciones y las naciones ajenas. Nunca hemos tratado a todos por igual. La ignorancia es todo lo contrario al conocimiento, aunque el conocimiento no garantice una buena conducta. Los problemas que debemos enfrentar y las responsabilidades que debemos asumir requieren de un estudio mucho más concreto de las naciones y las culturas mundiales. Por ejemplo, la inmigración y su historia, lo que deriva necesariamente en los otros problemas que dieron origen a la misma. Entonces, nos preguntamos, ¿debemos hacer parte de la red causal que genera todas aquellas situaciones? ¿O debemos exigir un cambio? ¿Y qué podemos hacer a fin de promover un estándar de vida para las personas que no viven en nuestra nación? Por otra parte, el conocimiento de las tradiciones religiosas del mundo, no hay otra esfera en comparación a ella, con la excepción de la sexualidad, en la que existe la gran tendencia de formar estereotipos denigrantes hacia el otro, lo que limita el respeto mutuo y el diálogo. Debemos educar a nuestros niños que sienten aquella curiosidad acerca de las diversas formas de ver el mundo, tradiciones, prácticas y creencias, a nivel general, dándole el sentido y el respeto al mismo. La crisis nos mira de frente, pero aún no la hemos enfrentado. Continuamos como si todo siguiera igual que siempre, cuando en realidad resulta evidente en todas partes que ya no se pone el acento en lo mismo que antes. En ningún momento hemos deliberado acerca de estos cambios ni los hemos elegido a conciencia, pero aún así cada vez limitan más nuestro futuro. Educación para la renta, educación para la democracia, la aptitud para reflexionar sobre las cuestiones políticas que afectan a la nación, analizarlas, examinarlas, argumentarlas y debatirlas, sin diferencia alguna ante la autoridad o la transición. La aptitud para reconocer a los otros ciudadanos como personas en los mismos derechos que uno, aunque sea de distinta raza, religión, género u orientación sexual, y de contemplarlos con respeto. La aptitud para interesarse por la vida de los otros. La aptitud para emitir un juicio crítico sobre los dirigentes políticos, pero como una idea realista. La aptitud para imaginar una variedad de cuestiones complejas que afectan la trama de una vida humana en su desarrollo. Y de reflexionar sobre la infancia, la adolescencia, las relaciones familiares, la enfermedad, la muerte y muchos otros. La aptitud para concebir a la propia noción como parte de un orden mundial complejo en el que distintos tipos de cuestiones requieren de una deliberación inteligente. En este texto podemos evidenciar que las personas necesitamos de otras sin tener la necesidad de conocerlas para tener un mejor vivir. Está claro que si no estamos unidos como sociedad, no lograremos solucionar los problemas del diario vivir que ocurren constantemente a nivel mundial. Y aunque la solución a estos problemas pueden ser enfrentados trabajando el diálogo y actuando por un bien común,
Nuestras malas decisiones básicas a nivel económico están afectando no solo nuestra vida, sino que además la vida de otras personas sin importar la distancia. Y en gran parte estas malas decisiones son tomadas debido a que en las escuelas y universidades forman a los estudiantes con un pensamiento tecnológico y más inclinado al mercado para obtener ganancias en vez de formar personas con la capacidad de concebirse como ciudadanos del mundo. Aquí la educación juega un papel importante desde una edad temprana, ya que en el mundo abundan estereotipos culturales y religiosos, y para lograr combatir estos estereotipos es necesario inculcar a los niños a relacionarse de otra manera con el mundo, contando con una información correcta y brindando respeto. Esto no quiere decir que enseñar a la sociedad de la vida económica esté mal, pues genera un conocimiento de diferentes condiciones de vida y de trabajo, además de provocar interés en los alumnos. Pero sería ideal que al mismo tiempo que se introduce un conocimiento económico, se introduzca información sobre la cultura, la religión, las tradiciones, las creencias, entre otros aspectos importantes, por medio de historias acordes a la edad. Esto con el fin de formar el sentido de la curiosidad y el respeto por dichas culturas, y así lograr un diálogo respetuoso y cooperativo. Requiere una gran cantidad de conocimientos sobre los varios subgrupos étnicos, nacionales, religiosos y de género que conforman la propia nación, y sobre los logros, las luchas y los aportes de esos subgrupos, así como sobre las tradiciones y las naciones ajenas. Y, aunque el conocimiento no garantiza la buena conducta, la ignorancia es casi una garantía de lo contrario. En nuestro mundo abundan los estereotipos culturales y religiosos. Un ejemplo de ello puede ser cómo identifican al Islam directamente con el terrorismo. Para empezar a combatir estos estereotipos, es necesario procurar que los niños y niñas aprendan a relacionarse de una manera diferente con el mundo, donde deben llegar a entender tanto las diferencias como qué impide la comprensión mutua entre grupos y naciones distintas, como las necesidades y los intereses compartidos, que les dan un rol protagónico a esa misma comprensión para la resolución de problemas en común. De este modo, los programas curriculares deberían planificarse con cuidado desde las primeras etapas para impartir un conocimiento cada vez más nutrido y diversificado del mundo, sus historias y sus culturas. En cuanto a la nación propia en sí mismo, es necesario estimular la curiosidad por los distintos grupos que la componen, sus diversas historias y las diferentes oportunidades que recibe cada uno. La educación adecuada para la vida en una democracia pluralista debe ser de carácter multicultural, es decir, que tiene que familiarizar a los alumnos con los datos básicos referentes a las relaciones, a las diversas culturas e historias de los numerosos grupos con los que comparten las mismas leyes e instituciones, sean estos grupos religiosos, étnicos, económicos, sociales o de género. El aprendizaje de idiomas, historia, economía y ciencias políticas desempeñan una función relevante para ello, de distinto modo y en diferentes niveles. Todo lo anterior es necesario, ya que consiste en promover el intercambio respetuoso entre estudiantes provenientes de distintas castas y religiones, además de prepararlos para una sociedad